Bueno, ¿qué tal? Hoy es lunes 31 de octubre del 2022 y vamos a dar la clase correspondiente a Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, como saben, mi nombre es María Clara Areta, voy a dar la clase, la charla que con ustedes tengo en relación a los temas y preguntas que queden pendientes y también a representaciones sociales. Así que, como siempre, les pregunto si a alguno les cabe, tienen alguna duda, alguna cuestión de los temas que anteriormente se dieron y quieren comentarlo o preguntarlo. Acá estoy para responderles a las preguntas o comentarios que quieran hacer. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, bueno, puede hacerla. ¿Quiere alguien comenzar con alguna duda, pregunta que tengan? Ok, gracias Iván por responder. Muy bien. Bueno, ninguna duda. Bueno, muy bien, me parece interesante que no tengan ninguna duda. Bueno, nosotros tenemos muchas. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los materiales que hay y alguno que podamos introducir ahora sobre representaciones sociales. Una cuestión que es muy importante es que aparte de la definición que puedan tener de dos autores básicamente, el de Moscovici, que es el padre, que es el padre de las representaciones sociales, y de Jodelet, que es también una importantísima socióloga que aporta una gran teoría con respecto a esto, puedan entender en principio que el concepto de representaciones sociales no lo tienen que desligar de entrada de algo que desde el sentido común. Ustedes vieron que trabajar en el ámbito académico y trabajar en el ámbito, podríamos decir, de una mayor comprensión de la realidad, tiene que ver con a veces desarticular prejuicios previos que se tengan a partir del sentido común. Entonces, por ahí algo de lo que marca el sentido común previo a estudiar un tema es asociar las representaciones sociales a prejuicios. Así que lo primero que vamos a decir es que las representaciones sociales, como un concepto de la sociología que se utiliza dentro de la psicología comunitaria, social e institucional, justamente es el concepto de representación social, es la forma que tenemos de entender una noción, un concepto de lo que es el otro, de lo que somos nosotros, cada uno de nosotros en relación a los otros, y cada uno de los otros en relación a cada uno de nosotros mismos. Esto me parece muy interesante porque es la manera que tenemos de aprender la realidad, aprender con H en el medio, no tomarla, digamos. Así como ustedes vieron y trabajaron el concepto de construcción social, nosotros tenemos que entender que justamente, así como la realidad, ¿no? El otro día en lo que fue la semana de integración, estaba ahí en la Plaza Mitre, y uno de ustedes, uno de los estudiantes, me decía que le había quedado mucho la idea y le había permitido pensar cosas de que la realidad se construye a partir de una trama discursiva, que el discurso, las palabras arman la realidad, porque las palabras y el discurso no solamente, como también desde cierto prejuicio popular o prejuicio vulgar de la doxa, se entiende como, bueno, palabras como puestas a hechos. Nosotros lo que tratamos justamente de acercarles mediante esta materia es que hay una fuerte articulación entre el discurso y el acto. Quiere decir que no hay un discurso por un lado y actos separados del discurso. Entonces esta idea de que hay palabras, que siempre las palabras son bla, 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 y los hechos son lo importante de cualquier práctica, es todo lo contrario a lo que les queremos enseñar, justamente, que no hay acto, que no hay hechos que no estén basados en un discurso, que no estén basados en una concreción de un discurso. Si uno no tiene un discurso, no puede producir hechos. Así que
justamente el concepto de representación social es un discurso, es un conjunto de ideas que autores, sobre todo franceses, como son Moscovici y Jodelet, digamos, van a plantear en relación a cómo entendemos vamos a decir así, la construcción social del otro. Si antes vimos la construcción social de la realidad, ahora vamos a entender que nosotros no percibimos a las personas, no percibimos al otro ni a nosotros mismos desde una ingenuidad perceptiva, únicamente desde la vista o desde el olfato, de todo lo contrario, sino que percibimos estas cuestiones en relación a un discurso que ya tenemos interiorizado, un discurso en donde habitamos, en donde entendemos a las personas. Nosotros, ahí ustedes tienen un power que había hecho María Marta Mainetti, que fue durante años una de las adjuntas de la cátedra, que más adelante la van a tener como profesora titular en bioética, y la idea de dar construcción social y luego dar representación social es para que entiendan que no hay posibilidad de entender ni de interactuar con el otro, sino es desde una idea, representación, pensamiento, sensación que nos produce el otro, y esto es por el discurso. Aparte del material que ustedes tienen, ¿no? Yo después se los voy a subir a modo de una copia que les voy a dar. Estaba leyendo un trabajo de representaciones sociales del derecho a la atención de la salud en un grupo de mujeres pobres, que está escrito por Yamila Gómez y Alicia Stolkiner, justamente en donde ellas, son dos autoras argentinas, justamente hacen primero un pequeño desarrollo de lo que es la representación social en sí misma, y ponen subjetividades y procesos sociales y el concepto de las representaciones sociales como nudo que articula justamente la subjetividad y el proceso social. Entonces, una primera aproximación que podemos hacer a lo que es la representación social es aquel concepto, los conceptos que articulan subjetividad, ¿no? Subjetividad con justamente y proceso social. Así que ven qué importante es esta idea, ¿no? Si vinimos trabajando subjetividad y qué es la subjetividad, y ahora vamos a trabajar y trabajamos la construcción social de la realidad, vamos a tratar de articular justamente ese sujeto que venimos trabajando con la construcción de la realidad. Digamos, lo que en este artículo que después les voy a dar aparece es que, digamos, que tanto para Durkheim dice, el objeto propio de la sociología lo constituyen los hechos sociales, que son objetivables, y para Weber, la acción social que es subjetiva. ¿Ven cómo? Si nosotros tomamos la idea de subjetividad y procesos sociales, hay algunas líneas que van más por el lado, que articulan más la idea de representación social por el lado de la subjetividad, y otro de los procesos sociales. ¿Esto queda claro? Sí, no, bueno, no para nada. Queda claro. Dice Mateus, gracias. Muy bien. Entonces, subjetividad, proceso social, representación social, articulando ambos conceptos. Muy bien. Entonces, justamente lo que las autoras plantean es que en la teoría de las representaciones sociales están empapadas de estos puntos de vista epistemológicos, ¿no? Hay más un cognitivismo social y otras teorías que van más en relación a lo que se llama acción social. ¿Ven? Siempre tomando subjetividad y procesos sociales, van algunos que van para el concepto de representación, se basan más en lo que es la subjetividad y otros en lo que es más el proceso social. Entonces, hablando de cognitivismo social,
algunos autores lo que presentan es que los hechos sociales se suponen independientemente de la psicología del individuo. ¿Recuerdan cuando hablamos de reduccionismo en la segunda o tercera clase, que había una ficha de reduccionismo que era del texto de Ana María Fernández? Ustedes ven cómo por ahí este concepto de reduccionismo también nos sirve para entender el tema de las representaciones sociales, porque si el tema de la representación social es lo que articula la subjetividad con justamente con el concepto del proceso social, hay algunos que van a ir más del lado del sujeto y otros que van a ir más del lado de la representación de los procesos sociales. Otra vez, como siempre, sujeto-sociedad. Sujeto-sociedad, esa tensión que venimos viendo con todos los temas. Entonces, el cognitivismo social, justamente lo que considera, digamos, apuesta más la importancia de lo que es la representación social en lo que corresponde a justamente más lo social, porque se supone independientemente de la psicología del individuo. Ahí está incluida Jodelet, ¿no? Cuando dice, nos sitúa en el punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. Dice Jodelet, pero un poquito más del lado del cognitivismo social. Y después está la idea de la sociología comprensiva y la fenomenología, que toma más el concepto de la subjetividad. La idea de la representación social, el concepto articulador entre sujeto y sociedad, que es la representación social, por eso les decía, es que somos para el otro y que son los otros para nosotros, es muy importante para trabajar en esta materia en la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes vayan a atender una persona que los consulta a ustedes como médicos y médicas, pensando, por ejemplo, recuerdo algo que sucedió cuando yo era estudiante de medicina, hace muchos años, y una estudiante, que estábamos en 5º año de medicina en la UBA, le dice al jefe de sala, que había estado haciendo una guardia como practicante, ¿no? En ese momento se hacían prácticas como practicante de guardia antes de recibirse de médicos, ¿no? Pero no una forma articulada como ustedes lo tienen, sino una forma bastante desarticulada, digamos, y un poco personalista que se hacía en el momento, quienes practicaban en una guardia y quienes no, y era en relación a los contactos que tenía, no esta currícula innovada en donde ustedes tienen la conexión con el campo ya desde entrada, desde primer año, ¿no? En donde pueden ver lo social y pueden ver lo subjetivo, y ustedes como agentes, digamos, de ese proceso, que es el proceso de la enfermedad y el proceso de la salud, esta chica, ¿no? Esta compañera de comisión, haciéndose la viva, digamos, ¿no? Porque siempre hay gente que se hace un poquito más la viva que los otros, le dice estaba explicando un tema de respiratorio, el profesor nos estaban dando clínica médica, estábamos entre 4º y 5º año, y le dice, bueno, si yo en la guardia, por ejemplo, vi, bueno, llegó un PAMI, y tenía tal o cual cosa, y el tipo le dice, ¿cómo? Les aclaro que eran momentos de la dictadura militar, porque le estoy hablando del año 78, 79. Entonces, le dice, ¿cómo dice, doctora? ¿No? Le dice a la estudiante. Nos decían doctoras, sobre todo, siempre se dirigían hacia los estudiantes, y sobre todo cuando nos querían retar. Y entonces ella le dice, sí, bueno, un PAMI, que se ve que era justamente una forma, ¿no? En donde la guardia, en donde ella participaba, se hablaba. Ven como ahí hay un hecho de discurso. Entonces el profesor le dice, ¿qué es lo que usted quiere decir con un PAMI? ¿Una persona? ¿Un PAMI? ¿Qué es? Bueno, un viejito que estaba ahí, deshidratado, dejado, ¿no? Entonces, la representación social que jugaba ahí encuentra entre lo personal y lo social era la idea que ella discursivamente tenía y había aprendido como tal, como por ejemplo, de alguna manera, uno podría decir, segregar al otro con esa representación social, que era, en lugar de decir atendí un paciente, no sé, de tal edad, que
que cursaba tales circunstancias, A, B, C, D, y poder explicar lo que le pasaba, rápidamente lo engloba en una idea, ¿no? En una idea que es atendí un PAMI. Otra forma también de decirlo a veces en los servicios hospitalarios, es decir, es un paciente social. Todos los pacientes son sociales, porque nosotros también somos sujetos sociales, así que todos los pacientes son sociales. Ahora bien, esa representación, una representación social sería un conocimiento del sentido común. No, Agustín, entraste un poquito tarde a la clase, me parece. Justamente lo que estamos tratando de decir es que el concepto de representación social es un concepto sociológico, que a veces hay que diferenciarlo de lo que puede ser una representación social utilizada como un prejuicio. Pero el concepto de representación social es un concepto abarcativo que nos permite justamente leer cuando las representaciones sociales son tomadas como prejuicios sociales o cuando son tomadas justamente para segregar a otras personas. Me expliqué, el concepto de representación social es un concepto epistemológico, sociológico. Es lo mismo que ustedes pensaran que la clasificación de las articulaciones que vieron en ARTI, porque eso lo vieron, o que la idea de lo que estudiaron en FSH son prejuicios. No, habrá prejuicios, que es justamente algo como vieron en la medicina como práctica, interviene a nivel de la doxa, pero el concepto de representación social es un concepto de la sociología que nos permite articular el concepto, que es el concepto articulador entre subjetividad y lo social. ¿Queda claro? Entonces puede ser usado como un prejuicio, pero no lo es como concepto, porque ahora les voy a completar la lectura de la situación. Cuando en ese momento el profesor, ¿no?, le dice, ¿por qué se refiere así a un paciente que usted vio, etcétera, etcétera? El profesor que la interpela en ese uso segregativo del otro, en esa formulación prejuiciosa del otro, es porque también tiene una representación social. Ambos, la alumna prejuiciosa, la estudiante prejuiciosa y segregativa en su discurso con respecto al paciente, y el profesor que nos estaba enseñando clínica médica, ambos tienen representaciones sociales. Pueden ser representaciones sociales que sirvan para segregar al otro, o pueden ser representaciones sociales más inclusivas que nos permitan justamente entrar en un contacto, podríamos decir, más democrático con la realidad. ¿Queda claro esto? No sé si tienen algún ejemplo, alguna cuestión de la realidad cotidiana que les permite entender este concepto. Entonces, la representación social es un concepto que puede ser tomada de una manera prejuiciosa y segregativa, pero es un concepto epistemológico de la sociología que se aplica a la psicología comunitaria, social e institucional. Bien, entonces justamente les decía que aquellos autores que están más, digamos, se asientan más en el concepto de la representación social, como pueden ser más del lado cognitivista, digamos, y por el otro lado más de la acción social. Si son cognitivistas, más se articulan en el lado de lo que es lo social, y si son entran más del lado de lo que sería, cognitivistas dentro de la subjetividad, y si son más de la acción social, más del campo, más de lo social. Es difícil establecer un término medio justo, pero a veces los términos medios no son justos, ni apropiados, ni epistemológicamente correctos. Siempre lo que les tratamos de enseñar y transmitir es que hay que aguantar las contradicciones de cada concepto y que hay que sostener cierto pensamiento crítico con respecto a unas y otras posiciones. Justamente entonces, si habíamos pensado que el cognitivismo social, para el cognitivismo social, los hechos sociales son los fundamentales, para la sociología comprensiva y la fenomenología,
los sujetos individualmente construyen la realidad social. Acá se ve claramente esa situación. También hay otros autores, ¿no? En el texto que leo señalan Ibáñez y García, pero donde aparecen otros autores en donde toman las producciones discursivas y que las representaciones sociales son dependientes del contexto y formadoras del contexto. Quiere decir que cada uno va a tener, y nosotros como sociedad, va a tener una idea según el discurso, ¿no? El discurso que sostiene, de cómo habla el otro, ustedes van a advertir en qué posición está el otro en relación a lo social, a lo político, en relación a cierta práctica de la medicina, en relación a lo que implica la medicina como acto social, etc. Entonces vamos acercándonos a la definición de representación social, justamente como este conjunto de ideas, pensamientos que se tiene sobre el otro. Es la manera que tenemos, vuelvo a decir, de aprender, ¿no? La idea que tenemos de prójimo. Entonces, no quedan ni del todo del lado de las acciones sociales, ni quedan del todo del lado de la representación como mental, ¿no? Sino que también tienen repercusiones en hechos prácticos. Esto me parece muy importante. La repercusión en hechos prácticos que tienen las representaciones sociales. El año pasado, entonces, el texto este que estoy comentando, esto sucede, dice, porque los sujetos comprenden e interpretan, ¿no?, sus situaciones de manera particular y se organizan de forma no lineal con respecto a estas representaciones. Quiere decir que somos sujetos de nuestras representaciones sociales, que es la forma de entender al mundo, ¿sí? Digamos, ustedes tienen como bibliografía dos textos de Alzueta, por ejemplo, que es un doctor en Derecho y sociólogo argentino de la Universidad de Quilmes, ¿no? Que nos ha visitado antes de la pandemia en Mar del Plata, de una conferencia muy interesante. Ahí tienen, por ejemplo, la idea de vecinocracia o el pibe chorro, ¿no? Como la idea de cómo actúa la representación social, digamos, en suponer que una persona, por ejemplo, como dice Rodríguez Alzueta, un joven varón, que se viste con gorrita, usa campera, ropa deportiva, si es de piel oscura, mejor, genera en la mayoría de la así llamada clase media, digamos, temor, porque hay una representación social con respecto al otro. Les voy a dar un ejemplo también que he vivido en el hospital. Cuando yo era instructora de residentes, de médicos y de psicólogos en salud mental, una de las primeras cosas que planteaba era cómo convocar a los pacientes al consultorio, porque muchos médicos y médicas, ¿no? También algunos psicólogos y psicólogas, lo que hacían era, para llamar al paciente para que sea atendido en el consultorio de salud mental, o con un chistido, ¿no? Parece mentira, pero es así, o, bueno, ¿quién sigue? ¿No? Es muy interesante porque eso habla no solo de cómo la persona que está atendiendo entiende al otro, sino como el otro, el que es el que demanda atención, también percibe a quien conduce o de alguna manera se constituye en el conductor de la situación. Digamos, ¿quién es el enfermo? ¿Quién es el sano? Esas son representaciones sociales. La representación de la juventud, de la belleza, de cómo entendemos al éxito, cómo hay que estar vestido, cómo no hay que estar vestido. Otro ejemplo que he dado en otros años que me parece muy interesante es que un joven, me refería que había tomado varias entrevistas para trabajar en una empresa multinacional y que le habían hecho estas entrevistas de forma presencial, por Zoom, en inglés, en castellano, preguntando de qué familia provenían. Era una empresa multinacional de consultoría en donde este joven iba a ir a trabajar
después de recibirse en la facultad. Y es muy interesante porque la madre de este pibe le pregunta, bueno, si necesita alguna ropa para ir a trabajar la primera vez que es tomado, pasa múltiples entrevistas, y le dice no, que va a ir con la ropa que tiene. Y es muy interesante porque cuando llega el primer día a trabajar, todos estaban vestidos prácticamente iguales. Los varones estaban vestidos con pantalón arena, zapatos abotinados, una camisa blanco celeste y una camperita uniclo negra, ¿no? Esto no es casualidad. No sé si se entiende. Nadie les dijo cómo tenían que ir vestidos, pero por las preguntas y el proceso de selección de personal que tiene la empresa, van buscando cierto sesgo de personas que terminan compartiendo la vestimenta también de esa forma en particular. Obviamente, todos somos objeto de la representación, todos somos objeto de la representación social. Que yo esté vestida de esta forma, o utilice determinado lenguaje, o tenga determinada forma de anteojo, que es lo que me toca en este momento, o cómo estamos, digamos, el ambiente que cada uno está, hace de eso nuestro lugar entre lo que es nuestra propia, la subjetividad, y lo que es lo social. Entonces, eso es interesante. ¿Entendieron el ejemplo el ejemplo que también ahora les acabo de dar? Bárbaro. ¿Tienen algún otro ejemplo? Por ejemplo, porque en otros años se ha tomado, digamos, me han comentado, digamos, me acuerdo de una oportunidad, cuando al comienzo de la carrera, que una persona, uno de los estudiantes, trabajaba como, ¿cómo se llaman estas personas que hacen la seguridad de los boliches, seguridad de los tinchos? Ahí está, Delfina Avellaneda, como los tinchos que se visten todos iguales, pantalones mostaza y no sé qué más. Claro, por ejemplo, tinchos y milis, ¿no? Somos objeto, pero ahí está, muy bien. La música, exactamente, ¿qué música se escucha? Si se escucha música electrónica, si en una fiesta se pone música electrónica o se pone cumbia, exactamente, por ejemplo, esto nos ubica, pero ustedes ven que puede ser un prejuicio, pero siempre esto está funcionando, ¿no? Digamos, puede ser usada de una forma prejuiciosa, pero se podría relacionar con los estereotipos. Claro, Leila, se puede asociar o relacionar a los estereotipos, se puede, de hecho, lo estamos haciendo, pero el concepto de representación social no es un estereotipo. Si tienen en un choice una pregunta que dice, la representación social explicita fundamentalmente el concepto de estereotipo o prejuicio, que van a responder ustedes. No. No, porque justamente es un concepto, es como si ustedes pensaran que la idea de la hemoglobina es un prejuicio. No sé si se entiende, no, la hemoglobina es una proteína, es una idea, ¿verdad? Ahí está el doctor Aymar. No, pero es un concepto, es una idea, digamos. Podrá estar quien tiene mejor nivel de hemoglobina, quien tiene menos nivel de hemoglobina, pero es un concepto. Entonces, la representación social es un concepto que nos permite indagar sobre los estereotipos, que nos permite indagar sobre los prejuicios, pero que en sí mismo no es un prejuicio. ¿Querés decir algo más, Sandra, con respecto a esto que estás ahí? Te veo que estás ahí, o Marcos, está Hernán también. ¿Querés decir algo, Sandra? Desmuteate porque no te escuchamos. No, María Clara, creo que va muy bien. Me parece que está bien con los ejemplos, ayuda a la comprensión. Muy bien, bueno. Hernán. No, esto mismo, no, simplemente como para resaltar esto mismo, que siempre las representaciones sociales son de un grupo social hacia otro grupo social, digamos. No tenemos la misma representación social todos relacionados al tincho, ¿no?
porque digamos, es una representación social afín a determinadas características de clase social, valores culturales y demás, quienes interpretan, en función de toda esa información, realizan esa representación en torno al tincho, ¿no? O a los milipili, ¿no? Por usar como esos ejemplos. Siempre teniendo en cuenta esto, no hay una única representación social, sino que siempre es representación de un grupo social hacia otro grupo social. Tampoco son representaciones unipersonales, ¿no? A menos que sean figuras tan emblemáticas como, no sé, Diego Armando Maradona, ¿no? Es una persona, no es ni un grupo social, ni mucho menos. Ahora, adquiere tal relevancia social que en sí mismo, digamos, Diego Maradona es una representación social, ¿no? Pero hay que hacer como esa salvedad, no hay una representación social de mi mamá, de mi hermana, de mi vecino, sino que siempre es relacionado a un grupo social. Y inexorablemente, pero se puede relacionar la representación social como una forma de prejuicio y segregación. No sé cómo sigue Said Vieira. Ya que es relacionado a otro grupo social. Sí, a ver, vamos a ir diciéndolo, vamos a ir diciéndolo entre todos. Sí, puede, digamos, la estratificación social, desde otro punto de vista, las clases sociales pueden tener características, sí, pero no solo son prejuicios. La representación, claro, ahí Agustín dice, la representación social puede ir cambiando, depende del contexto en que se encuentra, claro, porque la representación social es una producción epocal, totalmente epocal. Es de época, la representación social va cambiando según el discurso de época. Entonces, como dice Hernán, quien se llama Martín o se llama Milagros, ¿no? O Pilar, no sé, los tinchos y las pilis, ¿no? O se llama Pilar, podrá decir, yo me llamo Pilar porque, porque mi abuela se llamaba Pilar, por ejemplo, no sé, por poder decir algo. El tema es que, como dice Hernán, que es muy importante, todos estamos incluidos dentro de un grupo de representación social. Todos, nadie está a salvo, porque para otro grupo social podemos ser, por ejemplo, profesores progres, podremos ser profesores más severos, podemos, según nuestra edad, ser viejos pasados de moda, para otra arribistas. Se dan cuenta cómo diferentes, digamos, hay diferentes situaciones que articulan, pero lo importante es avivarse, como cuando, profe, podríamos decir, ¿lo lees, Hernán? Son un... Sí, ahí lo leo. Sí, ahí da clase. Profe, ¿podríamos decir que las representaciones sociales son un conjunto de conocimientos sobre lo que nos rodea? Sí, un conjunto de pensamientos, de sensaciones, y es casi la definición de Jodelet, Lo que pasa que lo que es importante es entender esto, que también somos nosotros, cada uno de nosotros objetivados como tal. No es imposible no serlo porque es una manera de conocer la realidad. Entonces, pueden ser prejuiciosas, pero eso es la representación. Si yo defino, por ejemplo, vamos a definir a Foucault. Bueno, todavía no vieron a Foucault, pero vamos a definir a Foucault. Podemos decir, Foucault pertenecía a una clase justamente dominante, culta, de Francia. Su padre y su abuelo habían sido médicos, inclusive creo que, no sé, un abuelo de Foucault había sido médico de la nobleza, digamos. Entonces pertenecía a lo que era la escuela superior, no de medicina de Mar del Plata, sino la Escuela Superior Normal de París. Althusser estudió ahí, Lacan estudió ahí, bueno, muchísimos, digamos, personalidades francesas de la cultura francesa estudiaron ahí, como si fuera el Nacional Buenos Aires, en Buenos Aires. Entonces ustedes podrán decir, bueno, tiene una determinada representación social quienes van a los colegios públicos,
quienes van a los colegios privados de Mar del Plata, quienes van a las facultades privadas y públicas. ¿Ustedes no lo perciben cotidianamente esto? ¿A cuál vas? ¿A qué facultad vas? ¿Se los preguntan o no cuando ustedes dicen que estudian medicina? Sí, siempre, ahí está Guadalupe. Entonces, cuando dice voy a la pública, decimos, ¿no? Acá se dice a la pública. Claro, cuando yo estudiaba medicina, ¿dónde vas? A la UBA, porque era una de las pocas facultades, también estaba la del Salvador, ¿no? Pero en ese momento, pero bueno, uno decía, soy estudiante de la UBA, entonces en ese punto uno tiene una determinada representación social. Es más, ustedes pueden decir, bueno, sí, María Clara estudió en la UBA y es del grupo de profesores que estudió en la UBA, por ejemplo. Y eso puede estar marcando una... Ahora, eso puede estar a favor, en contra, ser un prejuicio o no. ¿Se entiende? La idea de cómo, no, como si estuvieras categorizado. Claro, bueno, está bien la palabra, es un acercamiento que ustedes tienen. Las categorías en filosofía tiene una definición más estricta, pero podríamos decir así, que todos, de alguna manera, tomando lo que dijo Guadalupe, es, Hernán, la de categoría. Sí, Guadalupe. Sí. Podríamos decir de alguna manera que lo que está jugado ahí es algo del orden de lo que vos llamaste, te vuelvo a decir, desde la filosofía por categoría tiene una definición más exacta, pero es un acercamiento a cierta cuestión que está en juego en esto. Entonces, pero entienden la primera función, la introducción de esto, ahora vamos a pasar un PowerPoint que tiene Hernán, pero el concepto central de esto es que la representación social es la forma por la que entendemos a los grupos sociales y otros grupos sociales nos entienden a nosotros. Claro, una forma de caracterizar exactamente, de entender, vamos a decirlo así, de qué la juega el otro. Cuando nosotros hacemos una definición de qué la juega el otro, ¿no? Estamos tomando una representación social de ese grupo social al que él o ella pertenecen, ¿sí? Esto es, ahora, no es solo prejuicio, no es solo discriminación y segregación, sino es la forma. Podríamos pensar que la representación social, al ser una articulación entre lo psicológico, yo dije entre la subjetividad, no dije psicológico, dije subjetividad. En eso nos vamos a poner rigurosos. Dije entre la subjetividad. ¿Y lo podés seguir leyendo, Hernán? Sí. Leila dice, ¿sería como caracterizar a los otros? Luego Iván Barros dice, podríamos pensar que la representación social, al ser una articulación entre lo psicológico y lo social, es el cómo nos vemos, lo psicológico, y cómo nos ven, lo social. Bueno, vamos por ahí. Lo que te digo es, Iván es el último, no, es que la representación social es la articulación entre ambas cosas. No, y lo que vos llamás psicológico, que sería la subjetividad, y lo social. ¿Me entendés? Es una articulación. ¿Podemos compartir ¿te parece el Power, Hernán? Es muy sencillito, ahí lo comparto. Sí, pero me parece que te tengo que permitir sí. ahí. Estoy inhabilitado. Está, ajá. ¿Qué tema? Porque, a ver si te hago, hacer anfitrión, no sé si se va a cortar la grabación. A ver, ¿qué tema? A ver, antes no tenía, sí. A ver, dale, te hice coanfitrión. Y no se cortó la grabación. A ver, ahí sí se ve. ¿Querés ir? Vos anda conduciendo el comentario del Power, y yo te voy comentando el comentario. ¿Sí? Dale, sí. Son algunas definiciones que retomamos de Jodelet y de Moscovici. Recuerden que Jodelet es discípula de Moscovici, como bien dijo María Clara, es
Moscovici es el padre de este constructo, y Jodelet es una discípula de Moscovici. Es importante también entender de dónde surge el concepto de representaciones sociales, ¿no? No sé si ustedes recordarán, pero cuando tratamos de definir qué es la psicología social, en algún punto tratábamos de ver que la relación de los sujetos con la realidad no es una relación directa, ¿sí? Sino que siempre está mediatizada por un otro, ¿no? Es en esa relación con un otro que uno accede a la realidad social. Lo que plantean estos autores es que entre el sujeto o el individuo y lo social hay algo que mediatiza, y eso que mediatiza es la representación social, ¿sí? Entonces, entender a las representaciones sociales como una forma no solo de conocimiento social, sino de representación del mundo de lo social. Esto es fundamental porque son como, digamos, los conceptos básicos que le dan contextualización a por qué es importante, por ejemplo, entender qué son las representaciones sociales. Recuerden que en la materia permanentemente vemos estas tensiones entre lo individual y lo social o colectivo, entre el sujeto y lo social, entre el yo y los otros. Es en esa articulación que es importante pensar a las representaciones sociales. Por ahí para ustedes, en el colegio secundario, por ahí no se los dieron, porque bueno, entre la pandemia, entre la crisis del colegio secundario, etcétera, uno no toma al mundo. Hay algo que es muy importante, miren la palabra representación. Ven que aparece el prefijo re. Nosotros no tenemos una presentación del mundo, si no es justamente por una idea, por una forma de conocimiento, por una percepción. Nosotros no percibimos directamente el mundo, digamos, como lo puede percibir un león que va a cazar a no sé, a una presa. No tenemos una relación directa con lo que nos circunda, sino que eso lo podemos tomar justamente mediante un concepto, idea o un concepto mixto, digamos, entre idea y percepción, que es la representación. Nosotros no tenemos una presentación del mundo, nosotros tenemos algo que mediatiza al mundo de lo real mediante algunas ideas. Está la conexión que la mayoría de la gente cree que está en conexión con eso real de forma directa. Sin embargo, la representación lo que nos viene a mostrar es que tenemos del mundo un acercamiento, bueno, habría que explicarles un poquito de Platón, cómo uno entiende el mundo, ¿no? Bueno, pero vamos de lo que sería la metáfora de la caverna, que no estaría mal presentarlo. Ustedes saben lo que significa lo que Platón explicó con respecto a su idea sobre la caverna. ¿Alguien sabe? ¿Se lo enseñaron en el secundario? No. Bueno, no. Bueno, justamente Platón decía que el hombre no está en conexión afuera con el mundo como tal, sino que es como si estuviera en una caverna en la cual entran algunos rayos de sol, algunas formas de las sombras, y a partir de ese sol y de esa sombra se hace una idea de lo que es el mundo. Pero no es que ve directamente el mundo, sino que ve lo que algunas partecitas de luz y de sombra, y a partir de eso se hace una idea de lo que es el mundo. Piensen, por ejemplo, si yo les digo algo muy sencillo, como ustedes conocen, ¿cuántos de ustedes conocen la China? China. A ver, alguien que me diga, ¿alguien conoce China? No, dice Guadalupe, los demás no saben, no responden. No, bien. No. Bueno, vamos a tomar el no. Estos no que aparecieron como muestra significativa. Sin embargo, si yo les pregunto, ¿qué piensan de la China? ¿Qué cosas se les ocurre sobre China? Vamos a trabajar, chicos. Despiértense un poquito. Tómense un cafecito, un poco. Vamos. Estructurada, dice Lucas, China como estructurada. Bueno, muy bien, muy formal,
que es una cultura muy ordenada, dice Martina, mucha gente, dice Leila, muy bien, vamos, vamos, muy bien, muy bien. ¿Qué otras cosas? China, ¿qué más? ¿Qué más piensan de la China? Últimamente, desde el año 2020, ¿qué pensaron de la China, muchachos y chicas? Costumbres y creencias, dice Guadalupe, muy bien. Producción excesiva, dice Delfina, muy bien. La economía, dice Said, muy bien. Podríamos pensar la economía, COVID, muy bien, ahí está Delfina, COVID-19, ¿no? ¿Qué pasaba? Que comen cosas raras, muy bien, su cultura, dice María Belén, un país muy populoso, con muchos problemas, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, más, vamos. Los otros que no participan, vamos chicos, ¿qué piensan de la China? Bueno, todo eso que piensan de la China son representaciones sociales. Cultura milenaria, muy bien. Son ideas. Nosotros, yo tampoco conozco China, no sé si alguno de los docentes conoce la China, yo no conozco China, pero tenemos una idea. Y no somos tampoco estudiosos de la cultura china, sino que esto nos lleva como representación. Entendemos algo de la China por el discurso sobre la China. ¿Por qué discurso? Yo qué sé, de algún movilero de la televisión, de algún conductor de televisión, de una tía, sí, fulana se fue a la China, de lo que entendemos de la película de Darín, cuento chino, no sé si se entiende, uy, eso es un cuento chino. Toda esa representación que tenemos de la China. Nadie conoce China. El tema es que si fuéramos a la China, tampoco conoceríamos en la China, tendríamos representaciones más cercanas del mundo chino. Bueno, eso que les pasa con la China, que nos pasa con la China, nos pasa con todo. ¿Se ha entendido? De la caverna de Platón a la China, representaciones sociales. Tenemos representaciones sociales de lo que significa un grupo social. ¿Se entiende? Que son educados, que no son educados, que algunos son comunistas, que otros no son comunistas, no sé. Tenemos como alguna idea de que comen cosas raras, todo lo que han dicho ustedes. Bueno, esa idea de la China, que son representaciones sobre China, es lo que tenemos sobre todas las cosas del mundo. ¿Queda claro con el ejemplo? Todos, bueno, bien. Entonces, para Jodelet, forma de conocimiento social, socialmente elaborado, una forma de conocimiento, ven, ahí ya está socialmente elaborado y compartido. Esto es interesante, por eso Hernán decía, por ejemplo, si yo tengo una idea de cómo es mi vecina, eso no es una representación social. Si en el Choi le tomamos la idea que tengo de que yo tengo personal de mi vecina, ¿es una representación social? ¿Ustedes qué van a decir? Que no. ¿Por qué? Claro, no. ¿Por qué? Porque tiene que ser compartida por un grupo social. Y esto que he preguntado sobre la China es compartido por un grupo social. Ustedes, digamos, ideas similares con respecto a lo que es la China. Entonces, ¿qué dice Jodelet que es una representación social? Una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido que tiene un objetivo práctico y tiene una construcción y elabora una construcción de una realidad común a un grupo social. Muy bien, esto es de Jodelet. Esto es interesante también, en la línea de esto que decía María Clara, es que no tenemos representaciones sociales de todo. No hay un mundo de representaciones. A mí hay una película que me gusta mucho que se llama La cortina de humo, no sé si alguno la vio. No. Es una película interesante porque hay un escándalo en la Casa Blanca, se lo asocia al presidente de haber tenido insinuaciones sexuales o situaciones de acoso sexual a una menor de edad. Esta situación se da, creo que 2 o 3 semanas previas a las elecciones. Es un escándalo político que puede influenciar mucho la cuestión electoral, por lo cual deciden contratar a un director o a un productor de Hollywood para armar una situación ficcional, ¿no? Deciden inventar una guerra contra Albania. ¿Por qué Albania? Porque los ciudadanos norteamericanos no tienen idea lo que es Albania. De hecho, creo que nosotros mismos no sabemos ni cómo visten, probablemente hasta nos cuesta ubicarlo en el mapa. Lo interesante de esta película es cómo recrean una situación ficcional,
basado en que tenemos una versión práctica de la realidad. No nos interesa si la realidad es tal cual nos muestra este tipo de película, pero ¿por qué lo cito? Porque, digamos, no tenemos una representación social del albano, ¿no? Entonces, en función de esto, la película hace uso de esta cuestión ficcional para tapar un escándalo público, ¿no? Es muy interesante porque durante la película vas viendo cómo los productores van agregando elementos que no tienen que ver con la realidad de Albania, pero sí lo que un ciudadano norteamericano creería que encontraría en Albania, ¿no? Esto creo que es Hay un interesante momento de porque... la película en donde le dice, ¿por qué sobre Albania? Justamente, que es lo que vos estás diciendo, es porque nadie tiene idea, le contesta el director. Porque todos Exacto, ¿no? exactamente, si no me acordaba, se llamaba Cortina de Humo, sí. Sí, creo que en Argentina tiene otra traducción, me parece, son como dos. Más allá de eso, bueno, nada, referir esto mismo, nuestra realidad, nuestro contacto con la realidad está basado en esas representaciones que tenemos con esa realidad. Por eso, lo que también refiere Jodlet y Moscovici es que el concepto de representaciones sociales se aleja de una visión de entender como el único conocimiento válido el conocimiento científico, ¿no? Es darle cierto estatuto al conocimiento común, al conocimiento de la realidad social, ¿no? Lo que hacen estos autores es entender cómo, con todo ese conocimiento común, conocimiento científico también, con el uso práctico de esa información, vamos formando diferentes representaciones de cómo son otros grupos sociales, los propios también o los grupos sociales ajenos. Entonces, tienen a ver si entienden bien esta operación que venimos haciendo en la clase. La operación que venimos haciendo en la clase es que la representación social es un concepto epistemológico planteado por Moscovici y sus discípulos, que Moscovici, Jodlet y otros toman algo sobre lo que es el sentido común y la doxa, que hemos visto como comentario, formando la representación social. Pero se entiende que esto es, se entiende que el concepto de representación social habla de cómo manejamos nuestro sentido común y de representación del mundo. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende el doble movimiento que ustedes tienen que hacer para entender los textos y tienen que estudiar medicina? Por eso, ¿qué dice Agustín? Para eso tiene que haber un conocimiento, función, elaboración previo, que puede ser verdad o no. Para construir la construcción social es que, claro, la construcción social, nadie es consciente en su momento individualmente de estar armando una construcción social. Cuando nosotros estamos utilizando una construcción social, ya está circulando de tal manera que es muy difícil decir quién empezó con esa construcción social. Entonces sí que puede ser verdad, como vos decís, Agustín, verdad o no. Sí, claro, sí, puede ser, habría que definir verdad, pero sí, pero el tema de la representación social es captar desde la sociología como disciplina, cómo nos vamos haciendo una idea de las cosas, algunas ideas de las cosas. Bien. Bien. Por eso es importante resaltar como dos grandes funciones que tienen las representaciones sociales. Una de ellas, tal vez la más popular, digamos, dentro de este campo, que es entender a las representaciones sociales como una forma de conocimiento, ¿no? No lo reducimos, como bien decía hoy María Clara, al sentido común, en el sentido de que nos vamos a alejar de un acercamiento desde el sentido común al concepto de representaciones sociales, que no es lo mismo que decir que las representaciones sociales son una forma de elaborar toda esa información de sentido común, que tiene, digamos, una función práctica, nos permite manejarnos en el mundo, nos permite representar ese mundo, y por eso decimos que es una forma de conocimiento de lo social. Accedemos a lo social habitualmente a través de estas representaciones. Obviamente involucra un proceso de adquisición, de objetivos y de contenidos específicos, ¿no? Hay una serie de pasos que se dan socialmente, nuevamente resaltamos esto, que permiten
esta versión dinámica de las representaciones sociales. Uno no nace y adquiere las representaciones sociales ya formadas, sino que implican un proceso de transformación dinámico. Que esto también es importante, después tal vez comentamos algo de esto, y es, ¿de qué tenemos representaciones sociales? ¿Hay representaciones sociales de todo? O podemos decir también, este contexto social nos empuja a tener representaciones sociales en torno a qué, ¿no? Que es otra de estas figuras, ¿no? Si uno empieza a analizar esto que habitualmente vemos como las coordenadas contextuales, vemos que en estas coordenadas temporoespaciales, a veces estamos obligados a formar representaciones sociales, ¿no? Fíjense, entre el populismo y los gobiernos de derecha, ¿no? Estamos como obligados a tener o armar una representación social de qué entendemos por el populismo, ¿no? El populismo es entendido de manera muy distinta en función de sectores sociales o de valores políticos, pero el populismo es una palabra que se utiliza en la sociología, en la ciencia política, sí, por ejemplo. Entonces, exactamente, entonces por eso insistimos, el concepto de representación social no es una representación social. Para decirlo de alguna manera. El concepto de representación social es un concepto, pero no es una representación social. ¿Lo captan eso? Más o menos. Si ustedes, claro, ahí va. Ustedes hasta ahora caminaban con las rodillas, con los pies, movían para caminar, movían las rodillas, las caderas. Cuando estudiaron en arte y cintura, o estudiaron cintura pélvica, ¿no? Y para mover los brazos, la cintura escapular, estudiaron eso en arte, ¿no? ¿Ya? Vamos. Sí. Bueno, ¿ustedes qué sabían de la función del cuádriceps? ¿Qué sabían de la función del cuádriceps en febrero del 2022? En marzo del 22. ¿Sabían que elevaba el muslo sobre la cadera? ¿Sabían que era un flexor, un extensor? No. ¿Usaban el cuádriceps? Sí. ¿Habían escuchado la palabra cuádriceps? Sí. Entonces, ven ahí la diferencia de entender, digamos, desde una disciplina un determinado concepto y ver que también hay un uso práctico de ese concepto. Entonces, la representación social no es una representación social. ¿Por qué? Porque la representación social hace mención, hace causa, podríamos decir, describe cómo el sentido común, cómo lo que llamamos sentido común es la puesta actual de lo que sería el mito de la caverna de Platón, digamos, la representación que tenemos del mundo. ¿Entienden? Entonces, ahí ven cómo, les di el ejemplo de arte o de lo que ustedes por ahí, desde marzo hasta ahora han aprendido un montón de cosas y la vieron desde una perspectiva diferente, Entonces, la representación social, el concepto de representación social es un concepto teórico que habla, que define, que dice el sentido común que tenemos de las cosas, que es un sentido ya establecido. Es como que hace visible algo que está, pero es invisible. Claro, dice Leila, que Leila sería que era invisible antes de que accediese por esa disciplina a esa idea. Antes no sabías lo que era, hasta empezar a hablar de lo que era de construcción. Por ahí lo habían escuchado en algún, o lo habían leído, pero bueno, pero la idea de, exactamente, uno va, el estudio académico de las cosas nos lleva a ir, a veces, sosteniendo determinados sentidos comunes y otras veces no. Por ejemplo, la gente de clase media, mucha gente de clase media, critica a los así llamados planeros. Pero cuando toman el previaje para sí, no se dan cuenta que eso también es un plan social. Pero jamás se autodenominarían planeros. Sin embargo, dicen, sí, saqué el previaje. En cambio, la asignación universal por hijo es un plan para planeros. El previaje es un beneficio que se toma y que aparece bien. ¿Se dan cuenta cómo, según la representación social de lo que es una asistencia del Estado para fomentar la economía o fomentar, es
visto de una u otra manera, ¿se entiende? Entonces ahí podríamos decir que un grupo, por ejemplo, de clase social media puede definir a quienes son asistidos por planes sociales como planeros, y quienes son asistidos por planes se dicen, por ejemplo, militantes, por ejemplo, o pueden sentirse justamente beneficiarios de una acción estatal, gubernamental. ¿Queda claro eso? Bueno, ahí vamos. Entonces la representación social como un conjunto de, hay forma particular de conocimiento, como una organización del sentido común, y proceso de adquisición objetivo y contenidos específicos. Y vamos por la otra, sí, Hernán. También decimos que, digamos, como representación social hay como 3 grandes dimensiones. En principio implica una actitud, que es evaluar positivo o negativamente algo, ¿no? Es una actitud positiva hacia determinada representación social o grupo social, o una evaluación negativa. Lo que decíamos hoy, populismo para determinados sectores sociales es sinónimo de gasto del Estado, de fomentar el desempleo, de fomentar... de subsidiar vagos. De subsidiar vagos, ¿no? Para otros sectores sociales el populismo es señal de, digamos, de un Estado presente en contextos más vulnerables, de un Estado cierta distribución del capital, ¿no? Fíjense que es, digamos, es un mismo ente que, dependiendo de qué grupo está representándolo, puede tener una actitud tanto positiva como negativa. A su vez tiene una dimensión de información, como decíamos, porque lo que hace es organizar todo ese conjunto de conocimiento común, se organiza. Hay algunos autores que incluso hablan de que hay como una especie de núcleo duro de las representaciones sociales. Uno podría decir, ¿qué no le puede faltar a un planero, ¿no? Para determinado grupo social, para las clases medias? Muchos hijos, son vagos, usan ese dinero para comprar cigarrillos y alcohol, no trabajan, tienen muchos hijos para aumentar el ingreso por asignaciones sociales. Fíjense que hay ciertos elementos que pertenecen como al núcleo duro de esa representación. A su vez hay otra serie de elementos, otra serie de conocimientos que van como, digamos, protegiendo ese núcleo duro, ¿no? Que pueden estar o no estar, que no son tan representativos de esa representación, pero que igualmente pueden estar presentes, ¿no? Hay cuestiones también de etnia o de raza, muchas veces asociadas a estos criterios, ¿no? De cómo viste habitualmente una persona que recibe un plan social. Bueno, todos esos elementos se organizan y de alguna manera van de lo abstracto que implica este conocimiento a, incluso si hacen el trabajo de cerrar los ojos y traten de imaginar cómo, digamos, cómo representaría a un planero determinado grupo social, como dijo María Clara, la clase media, uno podría tener hasta elementos que distan de lo abstracto, se materializan, visten de una manera particular, se comportan de una manera particular, tienen ciertas pretensiones particulares. Entonces, esto también es importante porque una de las funciones de las representaciones sociales es volver abstracto, esa abstracción social, en algo más objetivable, en algo más medible, en algo más observable, casi les diría en algo materializado. Uno puede ver materialmente este tipo de representaciones, por eso tiene un uso tan práctico, ¿no? Entonces uno puede decir que es una forma, que la representación social está también, como puede ser planteada, con detalles más concretos y más duros, como dijo Hernán. Cuando decimos más duros, tiene que ver con que se mantienen para más grupos sociales y durante más tiempo, y otros detallecitos que pueden ir variando con el tiempo o según quien los mire. Fíjense algo, hasta marzo del 2022, cada uno, yo qué sé, se vestía de una determinada manera, yo qué sé, ¿no? Cada uno de ustedes. Tampoco muy variado, porque como también dimos el ejemplo en otros años, con el Diablo viste a la moda, cuando Meryl Streep le dice a la piba, que era de clase media baja, ¿vos por qué te crees que tenés ese suéter azulino? Y ella dice, ay, porque me gustó. No, nosotros programamos hace 5 años que vos tuvieras, que la gente como vos, de los suburbios, usara ese color
porque era lo que nos excedía de la industria. Por ejemplo, ahí la idea de qué es lo que está de moda también es muy importante, ¿no? Qué teléfono tiene cada uno, cómo usa el reloj, cómo... Entonces, lo que les planteo es algo con respecto a ustedes para que sientan, si ustedes el otro día estaban por ejemplo, yo cuando fui ahí a las actividades, estaban todos, y como van a la escuela, con su AMBO, el AMBO verde, ¿no? El AMBO verde, ¿qué dice para nosotros? Que ustedes son estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? El AMBO verde los representa como ¿qué? Los representa como estudiantes de medicina. Ven que ahí, quienes los ven, también tienen una representación social de ustedes. Pueden tener, ¡ay, qué divino! Un grupo. Mi hijo o mi hija va a la facultad de medicina y por ahí cuando los ven en el hospital dicen, ahí vienen los de la pública. Ven como nosotros todos pertenecemos a la representación social del otro. Todos cabemos en varias representaciones sociales o en ninguna, pero en general cabemos. Bueno. Vamos. Estas serían como las 3 dimensiones. Fíjense que no solo implica actitudes, sino también una forma particular de organizar ese conocimiento y de representar. Entonces, actitud, información, la actitud sería la evaluación positiva o negativa, la información que organiza de alguna manera más central y más periférica las características no centrales o periféricas de la definición que tenemos, y el contenido concreto y ilimitado, digamos, ¿no? Porque no es ilimitado, de alguna manera así. Bien, estas son como formas de conocimiento. Exacto, importante esta idea de lo concreto, ¿no? No son ideas, abstracciones, no, tienen un contenido concreto, por eso les dije hasta material en algunos casos, uno puede observar algunos de estos elementos en las representaciones. Entonces volvemos a repetir, la representación social es un concepto epistemológico sobre el sentido común. No es el sentido común la representación social. Se va entendiendo, ¿no? Lo van captando, ¿no? Bien. Y por último, como decíamos, no es solo una forma de conocimiento, sino también es una forma de reconstrucción de la realidad, ¿no? Esto que hablábamos inicialmente, nuestra relación con lo social no es una relación directa, sino que está mediatizada por estas, en este caso, para estos autores, por las representaciones sociales, ¿no? Moscovici dice que todo estímulo es socialmente reconstruido y el comportamiento no es una respuesta a un estímulo u objeto exterior, sino la reconstrucción de ese estímulo del objeto real o formal. Esto es importante porque no solo quedamos en un aspecto epistemológico, ¿no? De saber, una forma de saber en torno a lo social, sino que tiene efectos sobre cómo se comportan los grupos sociales, ¿no? Esto es muy relevante porque hace también a una forma de entender lo social, más allá de la información que podemos tener, ¿no? Pensemos algunos ejemplos, por ejemplo. Obviamente la representación social que tengamos, por ejemplo, del padecimiento mental, de los enfermos mentales. Eso va a condicionar nuestra forma de reaccionar. Hace poco un amigo me contaba que su tío es esquizofrénico y refirió, mi tío es esquizofrénico, pero de los que no es violento, ¿no? Para determinados grupos sociales, este tipo de padecimientos graves muchas veces está asociado a la peligrosidad, la agresión, ¿no? No es menor porque esto también va a generar ciertas posturas en torno a qué es necesario hacer con pacientes que padecen de este tipo de cuadros, por ejemplo. Es común encontrar a veces este tipo de representaciones en torno al padecimiento mental, a la locura, ¿no? Los medios de comunicación también hacen un uso bastante particular, ¿no? Muchas situaciones donde hay, no sé, situaciones críticas, entonces pensémoslo en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Rápidamente, una forma que tenían el medio de comunicación de desentender cuáles eran esas variables contextuales que empujaron a que estos fenómenos ocurrieran, rápidamente la representación fue la representación del loco, ¿no? Es un loco que salió armado y quiso matar a la vicepresidenta de la Nación. Fíjense que es una forma también muy interesante de deslindar la responsabilidad social que hay en cualquier tipo de actos. Fíjense cómo una representación social en torno a la locura
muchas veces trata, en este caso, de ocultar todo ese fenómeno de construcción social. Detrás de una representación social hay un conjunto de valores, de intereses, de afectos, de actitudes, ¿no? No es menor entender qué hay detrás de esa representación social, porque obviamente vamos a actuar en función a qué entendemos por eso, ¿no? Más allá de la particularidad de quién realizó determinado acto, sino de cómo socialmente estamos influenciados a entender la realidad. No sé si es claro el ejemplo, pero hay un montón de ejemplos que podemos ver de cómo no La nos idea interesa de la las singularidad. patologías, Sí. a ver, esta es la última, una representación social como una reconstrucción de la realidad que nos condiciona a un determinado, no leo más yo, ahí, Said. La representación social como una reconstrucción de la realidad que nos condiciona a un determinado prejuicio. Sí, podemos decir que sí, pero que la representación social no es solo un prejuicio. La representación social es un concepto epistemológico sobre el sentido común, sobre los prejuicios, sobre los, que puede dar sobre los prejuicios, pero es la idea que tenemos de esto. Esto es importante. Esto sería, también, hay más de hay más de esto. Hay, creo que una filmina de cómo se forma una representación social o de en qué contextos uno está empujado a armar una representación social. Bien. Un comentario nada más con respecto a estereotipo, prejuicio, que son dos conceptos que salieron mucho. Pensémoslo también como diferentes marcos teóricos en torno a esto. Lo que hace Moscovici y Jodelet es tratar de formalizar algo para ir, digamos, a un concepto particular que crean ellos, que lo aleja al mismo tiempo de otros conceptos que han sido muy populares en el campo de la psicología social. Hoy en día se define un estereotipo como una creencia en torno a un grupo social, y un prejuicio como una actitud en torno a un grupo social, ¿no? Se reduce a eso, a una creencia, ¿no? Cuando hablamos de estereotipo, o a una actitud positiva o negativa en torno a un grupo, eso es el prejuicio. El concepto de representaciones sociales va más allá. Fíjense que estamos hablando de que no son solo creencias o actitudes, es una forma de organizar el conocimiento común, es una forma de actuar en torno a lo social. ¿Se dan cuenta? Digamos, podemos entenderlo así, es el alcance que tiene el concepto de prejuicio o de estereotipo es más limitado. Digamos, no niega, la reconstrucción social no niega estos conceptos, pero es otro constructo formado con otro grado de rigurosidad que toma estos elementos, pero en algún punto es algo superador, ¿no? Porque es entender que nuestra forma de reaccionar frente a un grupo no se reduce ni a una creencia ni a una actitud. Ese Por comentario. ejemplo, si nosotros tomamos, Marcos, a ver si me ayudas un poquito, por ejemplo, la idea de las articulaciones, ¿no? Cuando la gente habla de las articulaciones y dice, por ejemplo, hay veces que la gente dice tiene tiroides. Entonces, cuando uno estudia medicina, anatomía, sabe que todos tenemos tiroides. Lo que podemos tener es hipotiroidismo o hipertiroidismo o una tiroiditis de Hashimoto o yo qué sé, alguna cuestión así. O pensar que todas las articulaciones, a ver, Marcos, ¿dónde estás? ¿Estás ahí, Marcos? Si me Sí, hablas. sí, acá estoy, acá estoy. Acá estoy. Pará. Hola. Sí, a ver si te veo en la galería, ahí estás. A ver, te voy a sumar acá al anclaje. Por ejemplo, la idea de entender que las articulaciones es lo que duelen, por ejemplo. Claro, bueno, por ahí cuando ustedes empezaron en la facultad, pensaban que las articulaciones, o que la palabra, estoy tratando de buscar un ejemplo en donde una palabra, Marcos, antes tenía un significado desde la doxa y ahora tiene otro significado desde la medicina propiamente dicha, ¿me entendés? Entonces digo tiroides porque dice, si se murió porque tenía tiroides, si mi mamá tenía tiroides, ¿no? Todos tienen tiroides, o le dio la idea. Entonces, hay cierto sentido común también sobre representación social sobre el cuerpo, y esto como médicos es muy importante que lo entiendan. Por ejemplo, cómo la representación social de cómo es un canceroso. Ahora vamos a ver un poquito de Susan Sontag.
de cómo es digamos, alguien que tiene tuberculosis, que son los ejemplos de Susan Sontag, y después trabaja sobre los HIV, la idea de cómo son la idea de que los locos son peligrosos, los diabéticos, no sé, los sordos son desconfiados, yo qué sé, uno podría decir son prejuicios, pero ¿qué es la representación social? La teoría sobre las representaciones sociales estudia eso, estudia esa forma de organizar el sentido común. Entonces, cuando uno va a la facultad y uno tiene un estudio académico, es indispensable para cada uno de ustedes que ustedes revean el estado de las representaciones sociales y que ustedes por primera vez por ahí adviertan que todos somos sujetos de las representaciones sociales, que no conocemos el mundo, sino es como de la China, o es lo que Platón enseñó con su justamente metáfora de la caverna, digamos, ¿no? Estoy buscando como alguna situación, Marcos, en donde, digamos, popularmente se entienda de tal manera. Por ejemplo, ustedes vieron glándulas endocrinas, ¿no? Porque yo en una BP aparecía un caso. Entender que sí, hay gente que dice, la idea, por ejemplo, porque esto es importante si es una representación social o no, pero la idea de que es un hipotiroidismo raro, porque le aumenta una hormona y le baja la otra, y uno piensa así, loco, porque tiene feedback negativo alterado, porque tiene poca T4, si es un hipotiroide tiene alta la TSH. Bueno, pero eso lo sabemos nosotros porque estudiamos un mecanismo, pero por ahí algunas veces sobre la tiroides, que es una glándula bastante popular, quiero decir, ¿no? Es una glándula bastante popular, la gente habla bastante de la tiroides. Entonces, es una glándula bastante popular, la gente tiene una representación social y a veces te dicen esas cosas, entonces el que estudió, se escucha mucho que tiene un cáncer, pero que es benigno. Bueno, por ejemplo, sí, bueno, claro. Bueno, claro, la idea de, entonces, hay una representación social de también los enfermos según su patología, ¿no? Por eso tomamos a Susan Sontag. Como que eso, lo que está padeciendo lo incluye dentro de un grupo social homogéneo. Hay que ver si es así o no. No sé, Marco, si se te ocurre algún ejemplo más de esto. Tomé la tiroides. Sí, creo que puede ser tiroides, puede ser la próstata, o sea, digamos, cualquier situación donde uno por ahí tal vez antes de estar en el contexto de la facultad, como que bueno, como que al no tener el conocimiento justamente, por ahí decía, bueno, esto, ¿no? Tiene tiroides o tiene próstata, y en realidad la próstata la tienen los hombres, en realidad hacía referencia más a una cuestión de, me imagino, cuando uno dice tiene próstata, tiene un problema prostático, ¿no? O sea, puede ser una hiperplasia, puede ser un cáncer. Entiendo que por ahí es eso un poco a lo que querés transmitir, ¿no? Claro, digamos, ahora, el conjunto representacional prostático, digamos, digamos, puede ser una representación social o no, porque hay glándulas o hay partes del cuerpo que son tan importantes como otras que no tienen que ver con una representación social. Si uno dice es un prostático, es una manera de decir es un viejo, uno puede decir un viejo choto por ahí, ¿no? Entonces dice un prostático, ya hay una glándula que representa un grupo social. Ahora, por nombrar otra, la glándula paratiroides, esa no tiene representación social, porque no es representación social de la paratiroides, digamos, o digamos, no hay una representación social del mediastino hasta que alguien dice, tiene algo en el mediastino, porque es un espacio virtual delimitado por las pleuras, como ¿estudiaron mediastino ustedes? Che, los que no están dormidos. Sí, bueno, bien. Entonces, ¿ustedes antes sabían lo que era el mediastino? No sabían lo que era el mediastino.
porque es un espacio virtual. No, de ninguna manera. Tiene poca representación social, como les decía Hernán. Mediastino, poca representación social. Si hablamos de tiroides, mucha representación social. Si hablamos de locura, mucha representación social con respecto a eso, al impacto que nos da. Entonces no tenemos representación social de todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, el periné, digamos, tumores retroperitoneales, poca representación social, ¿me entienden? Embarazo, mucha representación social. ¿Por qué? Porque es la frecuencia y también es la conexión donde cada uno pasa los momentos más felices o más tristes de su vida, ¿no? Vamos a terminar con, así nos volvemos a la galería de los que estamos dando la clase, vemos, falta una filmina más. Una filmina más nada más, que es esta, que me parece que es interesante. ¿Qué factores propician que socialmente determinados grupos realicen o generen determinadas Entonces estos son factores que propician las representaciones sociales, ¿sí? En principio una dispersión de la información, ¿no? Empezamos a ver que la información está dispersa y es necesario que como grupo social organicemos esa información, ¿no? Recién veíamos que era una de las dimensiones fundamentales de una representación social, que es organizar ese campo de información. Inicialmente entonces vemos que hay información muy dispersa de determinado tema, de determinado objeto, de determinado grupo social, entonces eso propicia que determinados grupos sociales organicen esa información. Hay una presión de la inferencia, ¿no? Esto es interesante, hoy como sujetos de esta época también vemos como cierta presión en torno a, por ejemplo, cómo es un participante de Gran Hermano, ¿no? Ahora que está tan en boga hablar de Gran Hermano. Son vagos, son boludos, están ahí, yo no sé cómo pueden hacer para ver a, no sé, 15 boludos en una casa conviviendo, ¿no? Socialmente nos vemos obligados a tomar partido, ¿no? Sobre alguna de estas cuestiones, ¿no? El fin de semana fueron las elecciones en Brasil, ¿no? ¿Cómo es alguien partidario de Lula o cómo es un grupo social partidario de Bolsonaro? También hay una presión por la inferencia. Incluso en Argentina, que no estamos en Brasil, digamos, los medios de comunicación o un montón de otras instancias nos presionan a tomar partido o representación de determinado tópico. Este puede ser un ejemplo. Cómo se representan el común de los argentinos a los grupos partidarios de Lula o los grupos sociales partidarios de Bolsonaro. Y por último también ese grado de focalización, como decíamos hoy. A veces en determinados contextos sociales hay como cierta intención de focalizar la atención sobre determinados elementos, ¿no? Vamos a ir viendo que como los climas de época, muchas veces, digamos, empiezan a resaltar, o socialmente se empieza a poner el foco sobre determinados elementos. No, piénsenlo en los 80 o 90 con el HIV, ¿no? Una especie de focalización social sobre estos elementos, que obligaba también a determinados grupos a organizar esa información. Se sabía tan poco, ¿no? Y eso propicia también a las representaciones sociales. Obviamente en el medio entra creencias, saberes científicos, saberes de la vida cotidiana, prejuicios, actitudes negativas, actitudes positivas. Toda esa información se organiza en un contexto social que parece que nos presiona para tomar partido, para organizar esa información en torno a una representación social. Quiero decir algo. Esta filmina, que es de Hernán, ¿no? A ver si queda interesante. También se le puede dar cierta lógica temporal. Es la primera vez que lo veo, pero es así. De una dispersión de la información, en donde no entendemos de qué se trata o no sabemos algo, hay una presión sobre tomar partido sobre algo, sobre si el partido Boca o River se debe jugar en una cancha neutra, sobre si se debe jugar en el Boca, en River. Sí, esa es una presión de la inferencia que termina armando, en tercer momento, un grado de focalización. Podemos decir que de una dispersión general en donde podemos saber o no saber cierto tipo de cosas, la representación social implica cierto grado de poco conocimiento sobre algunas cosas, como cuando dicen es un océano de 1,5 metros de profundidad, ¿no? Entonces uno dice es un gran piletón, no es el océano. Bueno, entonces la representación social focaliza, digamos, dentro de la dispersión social, dentro de la dispersión de la información, del multitasking,
hay un conjunto representacional que prepotea y toma presencia, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, los locos en algún momento, los alcohólicos en otro, los quilomberos de Playa Grande en otro. Uy, hay un quilombo bárbaro en Playa Grande. ¿Por qué? Porque se golpean a la noche, yo qué sé, y ahí aparece cierta representación social que antes existía esa gente, o pasaba esa situación, pero dentro del conjunto general no se notaba. En la temporada en Mar del Plata se focalizan ciertas cuestiones. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bueno, ahí está la filmina, ¿ya está? Ya está, María Clara, sí, ahí dejé de compartir. Entonces, ahí ustedes ven cómo no necesariamente está presente, porque Playa Grande existe todo el año, de enero al otro enero existe Playa Grande, pero por ahí toma cierta dimensión en la temporada para los noticieros, porque ahí hubo ciertos hechos de violencia, o se armó quilombo, o algo por el estilo. Entonces aparece esa representación social de los boliches. Por ejemplo, ¿dónde se ubican los boliches? Siempre hubo un tema con respecto a eso, ¿se entiende? Y siempre hubo boliches, podríamos decir. Pero bueno, hay una dimensión sobre eso y ahí se focaliza y ahí se crea un sentido común que arma una idea sobre un grupo social. Antes ese grupo social estaba, pero por ahí más disperso en lo que, hasta que se constituye como una glándula, por decir la metáfora anterior, una glándula más popular o un tema más interesante para el público en general, ¿sí? La idea que, para ir, tienen estos autores, digamos, y gracias Hernán, y gracias Marcos, ustedes también tienen los textos de Alzueta, ¿no? Lo de el pibe chorro y el pibe chorro y una parte de vecinocracia, en donde no es lo mismo vivir en tal, por ejemplo, en donde, bueno, yo el pibe chorro lo dije en un momento, no encuentro ahora el otro texto de Alzueta, lo del pibe chorro. Bueno, ustedes ahí tienen la idea de dónde, de cómo Alzueta, digamos, trabaja estas representaciones sociales, como lo de vecinocracia también, la idea de qué es la vecinocracia, que es el control de seguridad de los vecinos, la idea de peligrosidad que está circulando, la idea de... Todo eso es, digamos, parte, tiene, digamos, basado en algunos datos de la realidad. Ustedes saben que cómo se leen los datos tiene que ver con las conclusiones que se sacan, y ahí se adquiere el grado de peligrosidad, si hay que vivir en un country, no hay que vivir en un country, si vive en tal barrio privado en Mar del Plata, es de tales características. Bueno, ahora, ese lugar como realidad existía antes, pero hubo que ponerle un nombre, hubo que vivir ahí, hay que vivir para ser de tal barrio privado, ir a tal escuela, no ir a tal escuela. Entonces ahí se arma una representación social, porque es sobre la dispersión se arma una focalización, ¿sí? Quiere decir que hay un interés en donde se arma dentro del sentido común una cierta focalización que implica una representación social. Hay realidades que no arman ninguna representación social, ¿sí? No sabe la gente ni que existe eso. Bueno, gracias. Ahora sigo un poquitito, vamos a seguir con lo de Susan Sontag. A ver, la idea que les tenemos al darles lo de Susan Sontag es cómo aparece, no es que Susan Sontag, gracias Hernán, pero seguí conmigo ahí compartiendo la pantalla, no es que Susan Sontag genera, digamos, trabaja, como dice la enfermedad, como las metáforas de la enfermedad, porque hace un trabajo, como podría decirles, casi inverso, por eso lo tienen. ¿En qué sentido casi inverso? ¿Cómo se entendió determinadas enfermedades
dándole características a esas personas que sufrían esas enfermedades, y cómo fueron típicas por ahí del siglo XIX, del siglo XX, y comienzo del siglo XXI, cuando ella agrega a la tuberculosis y al cáncer, les agrega el HIV, que está agregado en uno de los libros, ¿no? Pero la idea de pensar el tuberculoso como una persona, y ahí aparece la idea de que la tuberculosis, ven, porque ahí tenemos que hablar del grupo de la representación social que implica la tuberculosis, que implica el tuberculoso, la tuberculosa en sí misma, aparece como alguien romántico, sensible, se entiende, de las humedades, algo de lo húmedo, algo de lo que está presente, y aparece el cáncer como una idea de algo de lo más duro, de algo de lo justamente, digamos, la enfermedad aparece, la enfermedad física aparece como, por eso digo proceso inverso, aparece como una metáfora del grupo de los que los padecen. Aparece representando a quienes la enfermedad mental. Hay algunas enfermedades físicas que hacen representaciones sociales y otras enfermedades físicas que no hacen representaciones sociales. Yo qué sé. No, a ver, por dar un ejemplo, no sé, yo qué sé, no es tan común para la gente, no sé, tener una representación social de lo que es un insulinoma, pero si nosotros a eso le decimos que tiene trastorno en el azúcar, ¿me entienden? Y que se comporta a veces como un diabético, corregime Marcos si es correcto o no, ahí, es como si fuera un diabético, ya tiene una representación social de eso, tiene una idea, una organización del sentido común alrededor de eso, y una representación social de quienes tienen determinada enfermedad. Profe, ¿el cáncer de mama podría representar una enfermedad popular? Dice Martina, claro, digamos, es digamos, a ver, vamos a hablar de enfermedad popular. Hay prevalencia, ustedes lo ven en promoción de la salud, que hay prevalencia, pues lo van a ver en tamizaje y en epidemiología, que hay prevalencia, digamos. Si nosotros hablamos de factores, vamos a pensar formas, digamos, Marcos, ayúdame en el sentido de causas de muerte. Si ustedes piensan cuál es la causa de muerte de los varones, la primera causa es cardiovascular, ¿no? Si piensan en los cánceres que prevalentes, ahí tienen el cáncer para los hombres de pulmón, de próstata, ¿no? Como, no prevalente de cáncer de muerte, sino prevalentes, cánceres prevalentes. Pero si piensan en causa de muerte, van a tener, yo qué sé, enfermedades cardiovasculares, accidentes, etc., ¿no? Y ahí, el cáncer de mama, que es en mujer no sé cuál, no me acuerdo si es el prevalente de cáncer de mama o de colon, Marcos, en este momento. No me acuerdo. Tampoco, tenía que revisar. Pero prevalencia, claro, la prevalencia sería, digamos, de alguna manera la cantidad de casos que hay en un año, por ejemplo, ¿no? La prevalencia anual o a lo largo de la vida. Y eso no necesariamente, digamos, es un equivalente al primer lugar en mortalidad. O sea, porque puede ser que un cáncer sea muy por ejemplo, el cáncer de próstata puede tener menor, o sea, tiene una prevalencia más o menos elevada, pero la mortalidad es bastante baja. Claro, creo que por ahí, en esto de las representaciones, tal vez estas, no sé, me parece que estas son enfermedades más famosas, digamos. Claro, exacto, más prevalentes, más famosas, por eso también es como que, bueno, hay como una especie de representación social de que además el cáncer mama está el octubre rosa, o sea, hay varias cosas que se hacen que de alguna manera se difunda. No sé, vos decís el feocromocitoma, encima que es recontra poco frecuente, no vimos nunca, creo que está descrito en los libros nada más. Y bueno, eso claramente una representación social de feocromocitoma que no creo que tenga nadie, más allá de un estudiante de medicina. Me parece que tiene que ver un poco también con la especie de popularidad, ¿no? de la patología. Exactamente. La prevalencia digamos, la prevalencia
hace, y la insistencia, por eso aparecía esto de cierta dispersión, cierta insistencia, que se llama inferencia en el cuadro, aparece cuántas veces he nombrado algo para ir armándose una representación social sobre esa situación, sobre esa clase social, sobre esa enfermedad, sobre esa característica, y otras características uno podría decir que no, ¿no? Entonces la gente va con una idea de una representación social de cada enfermedad que tiene. Entonces Susan Sontag justamente lo que trabaja es cierta dimensión de poder pensar cómo estas enfermedades han descrito el siglo XIX, siglo XX, y cómo han permitido entender, acuérdense el concepto de metáfora que dimos, que es entender una cosa por otra cosa, ¿no? Ponerle un nombre de una cosa a otra cosa. Entonces, es decir, es entender que le da un plus de sentido, porque ¿qué es una metáfora? La que obtiene un plus de sentido. Entonces, decir, es un canceroso, adquiere un plus, tiene un sentido mayor que decir, fulano padece tal enfermedad. Ya canceroso aparece como, digamos, de una manera particular. Lo mismo que ciertos medicamentos, ¿no? Yo qué sé, la gente no sabe cuándo en terapia intensiva le ponen, ¿cómo se llama ese hipotensor que se ponía que era sensible a la luz, Marcos, para bajar la presión, que no me acuerdo, hidrato, no. Bueno. ¿La furosemida decís? ¿Un No, diurético? uno que se daba... Sí, no sé, ni idea. no me acuerdo en este momento. Bueno, pero la idea de, les dan, por ejemplo, tal antibiótico. Entonces le dicen, si le dimos, no sé, Siriax, que el flu, bueno, tal antibiótico. Sí, la gente dice, bueno, le dieron un antibiótico a mi papá. Pero si dice el médico, también utilizamos morfina, ya ahí aparece otra sensibilidad, porque la morfina significa otra cosa. Le están dando morfina. Y por ahí, la morfina es un analgésico usado, no sé si bien o mal, eso se los explicará el doctor Aymar, que es especialista en farmacología, pero la representación social de la morfina tiene que ver en parte con la realidad de la morfina de uso médico y también con lo que se piensa con el paciente que ya, miren cómo aparece el alveario, ya está con morfina. ¿Ven? En el discurso ya está con morfina. Y por ahí, algunas situaciones que son muy reversibles o que son accidentes, etcétera, etcétera, se usa la morfina y no implica necesariamente que el paciente se va a morir, ¿no? ¿Cómo relacionarse la representación social con el prejuicio del SIDA contra la homosexualidad? Claro, está muy bien, Abelina, ahora lo termina. Claro, por ejemplo, la idea que ya vimos, la asociamos en otra clase, esta película que algunos lo vieron en el práctico, alguna de estas películas lo vimos en el práctico, la orquesta aún sigue tocando, digamos, la cuestión de cómo se tomó el SIDA en relación a llamados sectores de riesgo, poblaciones de riesgo, y eran justamente la peste rosa. La peste rosa, digamos, implicaba que eran homosexuales, en general masculinos. Creo que si no varió sustancialmente lo que les estoy diciendo, lo pueden preguntar en Promoción de la Salud, pero el 80% de la transmisión de SIDA actual, de HIV actualmente, es heterosexual. El 80% de la transmisión de SIDA, de HIV, que no implica SIDA, es por relación heterosexual. Entonces uno puede decir, lo pueden preguntar en promo para corroborar esta cifra que les estoy diciendo. La idea de que ser sidótico era ser un vicioso porque se tenía cierta orientación sexual. Obviamente eso armaba una idea con respecto a lo segregativo. Piensen la idea también de la representación social que tuvo la pandemia, que no podemos dejar de pensar en la pandemia del COVID, porque pandemia quiere decir una epidemia que tomó 3 continentes, que es una definición de pandemia, hubo más de una, ¿no? Pero la idea de la representación social de lo que era alguien que tenía COVID, o el que se vacunaba o el que no se vacunaba, o el que era antivacunas o el que era pro vacunas.
Ven, ahí se va armando desde el sentido común. ¿Se acuerdan que yo en una clase les dije que el taxista, un taxista que me estaba trayendo, no sé qué, se pone a hablar de que las vacunas, y hace una explicación sobre las vacunas, y yo le digo, no señor, la verdad que yo no sé eso que usted me está diciendo, porque yo soy solamente médica, no soy inmunóloga, ¿no? El taxista sabía unas ideas sobre qué implicaba la vacuna Sputnik, qué implicaba la AstraZeneca, yo qué sé, ideas que se tenían con respecto a las vacunas. Pero ahí, fíjense lo que fue la representación social de los antivacunas. ¿Se entiende? Antes que no existía esa representación social, tuvo que haber un hecho, una posición, una focalización de eso, una posición, para que hubiera una representación social de cómo son los antivacunas. Bueno, y la idea del HIV, o la idea de el tuberculoso como pobre, por ejemplo, ¿no? El HIV es un vicioso, ¿no? El que tiene SIDA es un vicioso, y el tuberculoso es pobre. ¿Cómo va a tener tuberculosis, no? Fulano, si es de clase media. Y sí, bueno, hay tuberculosis, y la tuberculosis aumentó, ya sabemos. Bueno, entonces ahí aparece justamente cómo el sentido, entonces, trabajar en la facultad, estudiar en la facultad, convertirse en profesionales, ¿qué obliga? Obliga a revisar ciertas ideas de las representaciones sociales que tenemos para ir entendiendo, ampliando la cabecita con respecto a cierta idea que tenemos de la realidad, que no son más que esto, que, digamos, vamos a cambiar de representación social, no es que nos vamos a quedar sin representaciones sociales, pero vamos a estar justamente pensándolos de una manera diferente. Antes pensaban quizás ciertas ideas de la medicina de una manera cuando están estudiando medicina de otra. Bueno, lo demás lo verán en el práctico. Les agradezco la presencia. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de los docentes, de los estudiantes, alguna pregunta. Gracias, Marcos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias, Hernán, por haber compartido la clase. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Hay que subir el PowerPoint que pusimos, que no está subido, Hernán. Bueno. María Clara, sí, hay uno de Mainetti que está subido, sí. Tal vez sí. Ese más completo me parece y tiene algunos elementos más. Sí, que, no sé, más, sí. Incluye exactamente. Exacto, lo que no tiene es lo de la última filmina no está puesta, no está considerada, pero bueno, la idea está también presente. Bueno, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene, espero que les vaya muy bien y gracias por haber participado en la clase. Chau, chau, gracias. Chau, María Clara. Chau, chicos, chicas. Bueno, gracias a vos, Hernán, gracias a Marcos y a todos los docentes que participaron y a los estudiantes. Chau, gracias. Hasta luego, chau, chau.